En mi libro estoy en la 488. ¿Ok? Entonces el autor te está haciendo una diferencia en la solidaridad. ¿Qué sucede respecto al crédito en sí mismo que existe? ¿Qué sucede entre los acreedores y qué sucede entre los deudores? ¿Ok? Si hubiera varios acreedores o varios deudores. Entonces, en principio, respecto a la deuda en sí, que existiera, acuérdate, deuda no necesariamente debe ser económica, puede ser también la prestación de una obligación de dar o hacer. Y entonces, el autor te dice, en la 488, vimos algo en la clase pasada, y entonces dice el autor que antes que todo te dicen, bueno, en la solidaridad cualquier acreedor puede exigir el pago del 100% de la deuda. Cualquiera. Incluso pudiera ser que el acreedor exigiera una parte nada más de la deuda. Ahorita vemos más adelante, ¿verdad? Pero pudiera ser que a alguien en particular le exija una parte y a otro otra parte y a otro otra parte. Pudiera ser, pero tiene derecho a exigir el 100% de la deuda. No por el hecho de que haya demandado a uno por una parte, el otro, cuando se ha demandado, el otro codeudor pudiera alegar, espérate, a mí ya no me puedes demandar, ¿por qué? Porque ya demandaste al otro. No lo podía hacer. O sea, puedes demandar a alguien nada más por una parte. Te dice más adelante en el número 2, el pago que haga cualquiera de los deudores extingue la deuda. ¿Ok? Es el siguiente punto que te maneja el autor respecto del crédito, de la relación jurídica original que existe, pues, ¿no? Te dice, fíjate, en el 3 y en el 4, ya lo ubicaron, ¿verdad? En el 3 y en el 4 te dice actos conservatorios y actos liberatorios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El autor te está hablando ahorita de la parte activa, pues, ¿no? El caso de los acreedores. Entonces te dice, actos conservatorios del acreedor. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué acto puede hacer el acreedor para conservar su crédito? Pues cobrarlo, por ejemplo. Interrumpir la prescripción. ¿Ok? Entonces te dice, por ejemplo, ahí en el número 3, te dice, los actos conservatorios son aquellos, o sea, en el caso de los acreedores, dice, si realiza un acto conservatorio, como es interrumpir la prescripción, beneficia a todos los acreedores. Y lo mismo te dice, al revés, ¿eh? En el caso de los deudores, si un deudor realiza un acto en su defensa, beneficia a todos los deudores, ¿ok? Entonces, si te transcribe ahí un artículo, ¿verdad? El 2001, pues, ¿no? Cualquier acto que le interrumpa la prescripción en favor de unos acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás. ¿Ok? Fíjate en el siguiente, actos liberatorios. Entonces te dice, respecto del coacreedor, pudiera ser que el acreedor liberatorio, acuérdate que es extinguir la deuda, ¿eh? Pudiera ser que un coacreedor, acuérdate que un coacreedor puede cobrar el 100% de la deuda, pero un coacreedor también pudiera liberar puede, te dice ahí más adelante, puede remitir la deuda, puede novarla, puede compensarla, puede confundirla, y el crédito se extingue para todos. Fíjate qué interesante, ¿ok? Si uno de los acreedores que puede cobrar todo, él mismo reduce la deuda, hay confusión, hay compensación, hay innovación respecto de él. Bueno, pues finalmente extingue a todos. Al revés, te dice, de manera paralela, los actos perjudiciales que haga un codeudor, y te dice ahí, por ejemplo, el autor, ¿qué puede hacer un codeudor, un acto que sea perjudicial? Destruir la cosa que tiene que entregar, o imposibilitar algo para que se haga, para que se realice la conducta debida. ¿Ok? Entonces te dice el autor, te va a diferenciar quién es el culpable. En ese caso, si se tenía que entregar algo, ¿ok? ¿Quién fue el culpable de que la cosa pereciera? ¿Un solo acreedor o varios acreedores? Y esto, ahorita te dice el autor, te da te da un concepto, pues, ¿no? Pero más adelante te va a decir, si la obligación es indivisible, la solución es distinta. ¿Ok? Entonces aquí te dice que si un codeudor, te dice,
los actos prejudiciales de uno de los codeudores dañan y repercuten en los demás del consorcio. Por ejemplo, cuando uno de ellos destruye culpablemente, el calificativo importante, el objeto de la obligación, y todos quedan obligados a indemnizar los daños o perjuicios. O si alguno deja de oponer las excepciones pertinentes, la deuda era nula, ya estaba prescrita, o sea, si alguien al que demandaron no se defendió adecuadamente, entonces te dice, y resulta condenado, todos deberán pagar. Lo mismo sucede si un codeudor incurre en mora. Todos serán responsables de los pagos de intereses. Entonces, fíjate cómo en el punto 3 y en el 4, no te quiebres la cabeza. Los efectos son para todos. Tanto los actos conservatorios como los actos liberatorios van a afectar o beneficiar a todos los acreedores y a todos los deudores, en uno y otro caso. No te quiebres la cabeza, ¿ok? O sea, más adelante van a haber distinciones, ¿no? No, nada más afecta a este y no al otro y demás. Bueno, en este, no te quiebres la cabeza, en este te dice que los actos que hagan los acreedores para conservar el bien beneficia a todos. Que las defensas que haga el demandado, el codeudor, ¿ok? Beneficia a todos. ¿Ok? Lo que llegue a ser. Más adelante te dice, ¿ok? Si un acreedor libera a los deudores, y por ahí venía un artículo que te dice que si libera nada más a uno, libera a todos. ¿Ok? Entonces te dice aquí, si libera, si extingue, si innova, si hay compensación, en todos esos casos va a, vamos a decir, a traer la consecuencia para todos los acreedores. Luego los acreedores se le van a venir encima a él, ¿verdad? Espérate, ¿por qué lo perdonaste? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? ¿Ok? Pero en principio va a afectar a todos los acreedores. Y lo mismo, el acto liberatorio va a ser para todos los acreedores. Trasciende a todos. Y lo mismo, si el deudor, te dicen, destruye la cosa con su culpa, o no se defiende correctamente y lo condenan, pues finalmente a final de cuentas, todos van a tener que pagar si un deudor no se defendió correctamente. Y te dice ahí, si no hizo valer las excepciones, pues más adelante te va a decir, pertinentes, aquí te dice, pertinentes. Oye, es que debiste haber alegado esto, que en fin, que ya había prescrito, que habíamos pagado, que habíamos esto, que lo que no te defendiste adecuadamente. Y eso nos va a traer como consecuencia que finalmente todos nos vamos a tener que repartir esa deuda. ¿Ok? Entonces, finalmente eso va a afectar a todos. Luego verán, a rato dice el autor, a rato, cómo se van a dividir entre ellos, ¿verdad? Pero por lo pronto todos van a estar obligados. Si demandaron solamente a uno y ese se defendió mal, todos están obligados al pago, desde el principio, ¿verdad? Pero ya va a ser exigible, vamos a decir, ya va a ser coercible, ya cuando hay una sentencia, ¿ok? Donde puedes irte contra todos. Bien, te dice más adelante, bueno, te transcribo yo el artículo 1991, te dice, pues, no, la innovación, compensación, confusión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación. Fíjate qué interesante, otra vez. La novación, compensación, confusión, remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación. ¿Ok? Fíjate, esto es muy importante por lo siguiente. En los juicios puede suceder que hayan demandado a los 5 codeudores que haya. Y por alguna razón, algún codeudor le dice al acreedor, estás gacho, desístete respecto de mí, ¿verdad? Y entonces ahí la importancia que tiene esto es precisamente eso, que te dice que si un acreedor solidario libera a cualquiera, o hay compensación, novación y demás, libera todo, o sea, se extingue la deuda. Entonces, si alguien no sabe y se desiste, en este caso sea el desistimiento de la acción, si se desiste respecto de uno de ellos, extingue la deuda. Y pues no lo saben. Entonces van a un juicio, demandaron a varios deudores solidarios. Si son mancomunados, ¿verdad? No hubiera problema, cada quien tiene su deuda. Pero si son solidarios, cuidado. Si liberas a uno, liberas a todos. Se te van todos de encuentro, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego eso puede traer lo mismo al efecto penal. Vamos a imaginar que varios cometieron un delito
y qué sé yo. En la cuestión penal también se ve una parte civil. O sea, la reparación del daño se ve con las reglas civiles. ¿Ok? Dentro del juicio penal se ven las reglas civiles. ¿Ok? Ya por ahí te dicen, por ahí te dijo un artículo del autor, te va a decir, ¿verdad? Los que cometen conjuntamente un daño, están obligados solidariamente a repararlo. Y entonces hay que tener cuidado con eso, porque en materia penal pudiera ser que alguien en un delito que sea a instancia de parte, libere, perdone a uno de los inculpados, a uno de los imputados. Pues hay que tener mucho cuidado ahí porque se pueden venir las reglas civiles y decir, ¿sabes qué? Si perdonaste a uno, perdonaste a todos. Aunque expresamente no lo hayas dicho, no hayas otorgado el perdón para todos los demás imputados, pues esta regla te está diciendo que un acreedor solidario que no ve, compense, confunda o remita a cualquiera, dice, a cualquiera, no a todos, no, a cualquiera, va a traer la consecuencia de que extingue la deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es muy común, pues, ¿no? Que la gente, Profe, sí, yo ayer estaba haciendo los videos de de las jurisprudencias y eso, y encontré una tesis que dice precisamente eso que estaba comentando de lo civil y penal, que no entra la remisión en uno de esos casos. O sea, el caso era similar, de que había un delito y estaban como que iban a pagar y como perdona a una de las empresas porque eran dos, pero la otra, aun y cuando eran responsables solidarios, o sea, no entró la remisión con ella y como quiera tenía que pagar su parte. pero ese era, ¿era penal? ¿Mande? ¿Era penal ese asunto? Es civil penal. O sea, bueno, la tesis me parecía como civil penal, pero el asunto era penal. Mm. Entonces te dice allá que en materia penal, ¿y de qué circuito era? Primero. Ah, qué interesante, pues. Las que valen son las del primer circuito, ¿eh? Todo lo demás somos, en fin, en todo el resto de la República, ay, hombre, ay, ya sabrás, ¿no? O sea, lo serio está en la Ciudad de México, ¿verdad? Lo serio, las mejores leyes que hay hoy en día en el país son de la Ciudad de México, ¿verdad? Allá sí se apoya el poder legislativo de, en fin, de estudiosos, de las universidades, del que sabe. En cambio, acá en los estados de la República, no, pues los legisladores hacen lo que quieren. Hacen puras burradas y no se asesoran. Y sí se asesoran de burros. Normalmente, en fin, uno se junta con sus semejantes, ¿no? Los de dinero se juntan con los de dinero y los guapos con los guapos y los pobres con los pobres y los chaparros con los chaparros y los deportistas con los deportistas y demás. Bueno, los burros del Congreso se juntaron pues con los burros que tienen toda su vida de amigos, ¿verdad? No se juntan con los inteligentes. Y entonces, ¿a quién contratan? Pues al compadre para que le dé la asesoría, que haga la ley y hacen puras salvajadas, ¿no? Pues sí, pues ¿a quién más recurre si nunca se llevó el que no estudiaba, ¿no? El que nomás hacía grilla. Y entonces, en la mayor parte de insisto, de los estados de la República pasa eso, ¿verdad? Que los legisladores hacen lo que quieren. Entonces, hacen un montón de leyes que son inconstitucionales, inconvencionales, violatorias de derechos humanos. Les vale, ¿no? Hacen la ley que quieren, ¿no? Les vale, ¿no? Este, acaba de pasar acá en Monterrey un caso, a nivel nacional se supo, ¿no? Que andan, pues, están así los osos llegando a la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues ahí atraparon un oso que pues, estaba dentro de la ciudad, pues, ¿no? Y empieza el problema que lo querían meter a un zoológico, ¿no? Y ahorita ya un zoológico hoy en día es una prisión. O sea, ya lo vemos de esa manera, ¿verdad? Oye, ¿cómo va? O sea, no debemos, incluso nosotros, ir a lugares donde, en fin, a zoológicos para acá, porque el animal está privado de su libertad. O sea, no es justo. Que bueno, porque ya vea el chango, vas a tener prisionero el chango toda su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasa eso, ¿no? Que la primera solución que habían encontrado era que al famoso oso que se metió a la ciudad, lo iban a meter al zoológico, lo iban a meter preso. Al pobre chango. Cuando lo puedes, devuélvelo a su lugar, hombre, y aviéntalo 15 cuántos kilómetros para allá, para adentro, hombre, para que vuelva a llegar, va a estar canijo, hombre. Y pero no, pues la solución es ahí. Aparentemente ya como que la solución va a ser esa. Lo van a, dicen, le van a rehabilitar. Pero en principio se les había ocurrido eso. No, pues ciérralo, tan fácil como eso.
Entonces, pues somos bárbaros, o sea, seguimos siendo unos bárbaros, pues. Bueno, entonces ahí te dice, en la tesis que me acabas de comentar, Roberto, que si en materia penal perdonas a uno, no abarca al otro. Sí, o sea, si te desistes de uno, no entra No. la remisión con el otro. Ajá. Y como que debería ser lo correcto, ¿verdad? Pero en principio de cuenta, la regla es esta, ¿verdad? La regla es esta, ¿sabes qué? Cometieron un delito juntos. Bueno, son solidarios en la reparación del daño. Le otorgo el perdón a uno de ellos, o no quiero que uno de ellos me pague. Entonces viene vendría de cuenta, en principio, esta aplicación de este artículo, pero bueno, como te decía, en materia penal va a aplicar otro principio, ¿no? Y entonces allá no va a extinguir la deuda. Pero tengamos en cuenta que pudiera pasar, o sea, bueno, en principio, en alguna otra legislación de algún otro estado de la República pudiera sostenerse, sabes que si perdonaste a uno, perdonaste al otro, aún en materia penal, ¿ok? Al menos en la reparación del daño. En la materia penal, bueno, a lo mejor ya lo vieron ustedes, ya llevaron procesal penal o penal, y entonces allá la reparación del daño viene de dos razones. Una es, debe reparar el daño el que cometió el hecho que se consideró que fue ilícito, y otra puede ser también que comete, o sea, que debe reparar el daño, vamos a decir, el clásico, un camión de Coca-Cola atropella a alguien, le comete daños y demás. Debe reparar el daño el que iba conduciendo el camión. Además, debe reparar el daño el dueño del camión, porque él trajo a la vida jurídica ese objeto que es intrínsecamente peligroso por la velocidad que desarrolla y esto y lo otro. Y luego todavía puede suceder que el camión no esté asegurado. Y entonces empieza el problema, ¿quién de los tres va a ser el que va a ser condenado, ¿no? A mí me tocó un caso en el que así un conductor de un vehículo atropella a alguien, comete un daño en propiedad ajena, lo que sea, y entonces lo condenaron a reparar el daño, pero no condenaron al dueño del vehículo a reparar el daño. O sea, en la parte penal deben traer a juicio al dueño del vehículo, o sea, porque se convierte en una parte civil eso. ¿Ok? Entonces, deben traer al juicio penal al dueño del vehículo para que también de pasadita ya lo condenen. Ah, pues si quieres tú ayuda a tu empleado, ¿no? Ayúdalo en la defensa, lo que tú quieras, porque tú vas a salir condenado, dueño del vehículo. Ya dirá él, ¿verdad? A ver qué se le ocurre, aunque él diga, no, es que el vehículo lo agarró sin mi permiso. Híjole, ahí es peligroso, ahí es más bien difícil, ¿no? Tú llegas y dejas el carro en un taller mecánico y se lo llevan a Acapulco, como dicen los mecánicos, ¿no? Se lo llevan en la noche a algún lugar y cometen X, ¿no? Un delito, con él chocan o lo que sea. Y el problema empieza, ¿verdad? Si tú lo trajiste a la vida jurídica, tú se lo encomendaste, tú confiaste en el mecánico, pues tú eres consecuencia. Todas las consecuencias que pasen con el carro, tú eres el responsable, porque tú eres el dueño del vehículo. Le dejas las llaves al valet parking, ya sabes cómo manejan, ¿verdad? Pues que es la primera vez que suben un carro. Y entonces lo traen como loco, el carro, ¿no? Entonces pueden ir a chocar y atropellar y no sé qué. ¿Y quién va a ser el responsable? Pues él, pero también el dueño del vehículo, ¿para qué se lo prestas? Pues es que es el valet parking. Ah, bueno, entonces si quieres tú repercute contra el restaurante, contra lo que tú quieras. ¿Ok? Pero ese es otro tema. Por lo pronto tú eres el dueño del vehículo, tú respondes. ¿Ok? Bien, entonces me tocó el caso en el que condenan en materia penal al conductor, al empleado, pero no condenaron al dueño del vehículo. Y entonces después el dueño del vehículo demanda a la aseguradora. Págame lo que me condenaron, lo que condenaron a reparar. Espérate, tú no fuiste condenado en ese juicio. Sí, pero finalmente lo que está asegurado es el vehículo, independientemente de que a mí no me condenaron en materia penal, indebidamente por el juez, ¿ok? Tú lo que aseguras es el vehículo. Sí, pero a ti no te condenaron, te debió haber condenado el juez penal para que yo, en su caso, ahora sí entre ahí al quite, como quien dice, ¿no? Bueno, pero qué bueno que encontraste ese criterio, porque es muy interesante, ¿verdad? Bueno, es muy común, insisto, en materia civil, que perdonan a alguien, lo liberan. ¿Sabes qué? Contra fulanito me desisto, acuérdate que hay desistimiento de la acción, desistimiento de la demanda.
me hiciste de fulanito. Cuidado, porque este artículo te está diciendo que si perdonas a uno, perdonas a todos. ¿Ok? Y luego también te menciono en otros casos, por ejemplo, si alguien le pide un préstamo, A le pide un préstamo a B y C, pero luego resulta que entre B y A hay, por ejemplo, puede haber una novación. Bueno, pues se van a llevar de encuentro al otro acreedor solidario, pues, ¿no? Sí, como acuerdan que es una deuda nueva, y tiene, uno de los acreedores solidarios, tiene todo el derecho de cobrar toda la deuda, ¿ok? En el momento en que él hace una novación, hace una deuda nueva, pues se llevó de encuentro al otro acreedor solidario. Ya entre ellos verán cómo se pelean, ¿verdad? Entre B y C, ¿verdad? Pero en vía de mientras, si ese acreedor solidario perdonó a uno, novó o lo que sea, entonces va a ser responsable de todo lo que, en fin, se llevó de encuentro a todos los demás acreedores solidarios y entonces la deuda se extingue, pues. Más adelante te dice el autor, el deudor solidario es responsable con sus coobligados si no hace valer las excepciones que le son comunes a todos. Porque lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Si no se defiende adecuadamente, finalmente él va a ser el responsable. Lo ideal es que lo ideal sería que todos estuvieran presentes, ¿no? Lo ideal sería que si le mandaran a un deudor solidario, él llamara a juicio a todos los demás, vénganse conmigo, para que todos nos defendamos y el día de mañana no me vayan a decir a mí que me defendí mal, porque le van a decir, ¿por qué no pusiste tal excepción? ¿Y por qué no pusiste? Espérate, lo ideal sería que él llamara a juicio a los demás deudores solidarios. Y ahí hay una parte bien interesante, la van a ver ustedes en procesal, que es el litisconsorcio, en este caso pasivo, litisconsorcio, o sea que hay varias, por eso es el mismo consorcio, ¿ok? ¿Cuándo es necesario que demandes a todos juntos y cuándo nada más puedes demandar a uno? Por ejemplo, puedes demandar nada más en un contrato de arrendamiento, puede ser que nada más demandes al fiador y no demandes al arrendatario, puede suceder. ¿Ok? Y no puede decir el fiador, tráete a juicio al arrendatario. No, nada más te quiero demandar a ti. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la solidaridad, nada más puedes demandar a uno. Pero habrá casos, por ejemplo, ahorita más adelante vamos a ver, ¿verdad? Las deudas indivisibles. No, tienes que demandar a todos. ¿Ok? Necesariamente, ¿por qué? Porque, en fin, no es posible separar la deuda, pues, ¿no? Bien, más adelante se dice aquí en este caso, ¿verdad? Si el demandado no se defendió adecuadamente, no hizo valer las excepciones comunes a todos, porque más adelante te va a decir el autor, puede ser que el demandado le pueda hacer valer excepciones personales, ¿verdad? Como la compensación. Tú me demandas por ese crédito, pero tú también me debes. Entonces son distintas las excepciones que tienen todos en común. El contrato es nulo, está prescrito, que si hicimos tales pagos, o sea, eso es común a todos. A algo personal, como pudiera ser, tú también me debes. ¿Ok? Bien, más adelante te dice, si la cosa se pierde, entonces ahí te distingue el autor, en el 1997, te distingue el autor si todos, ¿verdad? Dice, todos responderán del precio y de la indemnización, teniendo derecho los no culpables de dirigir su acción contra el culpable o negligente. Pero por lo pronto todos, te dice ahí, todos responden. ¿Ok? Si la cosa se perdió, dice, habiendo mediado culpa, acuérdate, ¿eh? Si la cosa se perdió sin culpa, caso fortuito, fuerza mayor, vino un huracán y quebró, estábamos obligados a entregar tal cosa, ¿no? Y pues vino el huracán y el terremoto y no sé qué se quebró, no hay culpa. ¿Ok? Si sí hubo culpa, por lo pronto todos responden, te dice ahí. Y luego entre ellos ya se van a arreglar, te dice ahí, ¿verdad? Teniendo derecho los no culpables, acción contra el culpable negligente. Cuando por el no cumplimiento de la obligación se demanden daños y perjuicios, cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos, pues, ¿no? Más adelante te dicen, en resumen, te dice el autor, yo estoy en la página 490, el acto perjudicial de un codeudor perjudica a los demás, ¿ok? Obligados con él, y el acto dañino de un coacreedor también repercute en los demás. Entonces, hasta el momento, no te quiebre la cabeza, te está diciendo que todo lo que haga un coacreedor o todo lo que haga un codeudor en la solidaridad, ¿ok? Repercute en todos. Bueno, pues hasta el momento va fácil la regla, no te quiebres tanto la cabeza. A todos les va a perjudicar, lo que haga uno o lo que deje de hacer el otro. A todos les va a perjudicar. Hasta el momento, pues está fácil la regla, ¿cuál? A todos perjudica. Bueno, pues está fácil. ¿Ok? Te dice más adelante,
puede suceder que a pesar de que haya deuda solidaria, cada uno tenga una deuda, vamos a decir, con características distintas. Todos están obligados a pagar. Sin embargo, uno tiene un crédito, estaba sujeto a término, el otro, en fin, debía pagar en una moneda de otro tipo, el otro, en fin, pudiera haber distinciones. Entonces dice, el vínculo de cada coacreedor puede estar sujeto a modalidades diversas o presentar características o vicisitudes distintas. A su vez, el vínculo que ata a cada codeudor puede hallarse afectado por distintas complicaciones o padecer vicios o imperfecciones varias, como te decía el autor en otro caso, ¿verdad? Cuando contrataron con los de la fiesta y los de la graduación, y uno de ellos era menor de edad, y el otro era quién sabe qué, ¿no? Y ahí va. Entonces, realmente como que hay un vínculo con cada uno de ellos que puede ser distinto, pues, ¿no? Te dice ahí, más adelante, el deudor solidario, dice, puede usar las reclamaciones, las excepciones, ¿verdad?, que deriven de la naturaleza, en el 1995, que deriven de la naturaleza de la obligación. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la obligación? Bueno, en sí la obligación, ¿cuál es? Bueno, es anulable, no es anulable, es prescriptible. Las excepciones propias del acto jurídico, ¿ok?, que vinculó a todos, y también las personales. Entonces, lo que te decía hace rato, ¿no? Te dice por ahí más adelante el autor que va a hacer pues la compensación y todo eso. Ahora te va a mencionar el autor que ya te dijo, qué pasa en la relación que dio origen a la solidaridad. Ahora, ¿qué pasa entre los, te dice aquí, entre los coacreedores o entre los codeudores? ¿Qué pasa ahí? Entonces te dice, bueno, estas son llamadas subyacen, ¿ok? Y entonces te dice, puede ser que haya habido un acuerdo previo. Muchas veces, por ejemplo, pasa lo siguiente: alguien necesita un crédito y entonces va al banco o con la creo que sea, ¿no? Una SOFOM. Y van con el acreedor y le dicen, ok, ¿necesitas dinero? Sí, ¿para qué? Pues quiero hacer un edificio en mi inmueble. Muy bien. Tráeme un deudor solidario. Entonces va a venir un deudor, si no, no le prestan, ¿no? Bueno, ya, traen el deudor solidario. Entonces realmente el deudor solidario no tiene nada que ver en esa bronca. No es para él el dinero, ni es para su edificio, ni es para su inmueble, no es para nada, está en el negocio propio del otro. Pero ahí anda de mitotero, ¿verdad?, ayudando al otro como deudor solidario. Entonces te dice ahí, hay casos, en fin, hay casos en los que el interés nada más lo tiene uno de los deudores solidarios. ¿Ok? Bueno, entre ellos se va a hacer esa distinción. Sería injusto, en principio, ¿verdad?, que pague el que no tiene nada que ver, que el otro que construyó un edificio, de que más y que incumplió, ¿verdad?, que el beneficio iba a ser exclusivamente para él. A otro, donde el otro no tenía ningún beneficio, simplemente pues se atravesó ahí a garantizar la deuda. Entonces te dice ahí el autor, la letra A, puede haber un acuerdo íntimo que tomaron, ¿verdad? Que tomaron para constituir el crédito entre ellos. ¿Sabes qué? Tú vas a ir, pero pueden ellos haber hecho un contrato en el que digan, ¿verdad?, cómo se van ellos en un momento dado, cómo va uno a responder frente al otro, ¿verdad?, de los codeudores. No es común, ¿eh? O sea, te lo juro que yo, la mayor parte de las veces que he visto, alguien se atraviesa por otro, y no dicen qué pasaría si el solidario, que no tiene nada que ver, qué pasaría si a él le toca pagar. La lógica nos dice, pues sí, le puede cobrar. Lo ideal sería que estuviera por escrito. ¿Cómo sabes si una empresa, si una persona moral puede o no puede ser deudor solidario? Si puede ser avalista, si puede ser fiador de otra empresa, por decir algo. ¿Cómo sabes? Bueno, te vas al objeto social de la empresa, ¿ok? ¿Dónde viene el objeto social? En la constitutiva. Donde se constituyó, ahí debe decir si la empresa está facultada. Ahí la empresa nada más puede decir lo que expresamente dice su objeto. Si su objeto dice, aquí es una empresa que va a hacer paletas, pues no puede hacer zapatos. ¿Quieres que haga zapatos? Cámbiale el objeto social y di, además puede hacer zapatos.
¿verdad? Y entonces, ¿qué decíamos? Puede hacer calzado para no meterse en el problema de que al rato quiere ser tenis y no son, ya no son zapatos. Bueno, entonces trata de hacer el objeto social de la empresa lo más amplio posible. Bueno, en el objeto social de la empresa debe decir que puede garantizar deudas de terceros. Si no lo dice, no lo puede hacer. Y es muy común entonces eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Puede suceder que tú estés en el banco y entonces viene representante legal, el apoderado de una empresa, oigan, necesito un crédito. Muy bien. Pero yo necesito un proveedor solidario. Ah, muy bien. Le voy a traer a mi compadre, a la empresa de mi compadre. Ah, muy bien, tráetela. Entonces, el banco, la chamba del banco va a hacer checar precisamente. A ver, ¿quién es el colaborador tal? Vamos a ver si tiene solvencia económica y moral y demás. ¿Qué hace uno inmediatamente? Pues le googleas. A ver qué sale. Algo tiene que salir de la otra empresa. Pues resulta que trae 40 juicios en contra. No, hombre, compadre, así me digas que es solvente. No, pues esa empresa incumple o qué sé yo, ¿verdad? Ya trae, estoy viendo, ¿verdad? Sobre avisos no hay engaño, ¿verdad? Ya estás viendo que trae 15 cuantos juicios en contra. No, pero son injustos, me están reclamando injustamente, yo soy una blanca paloma. No, hombre, llégale, compadre, ¿verdad? Ya de antemano. Bueno, pero de las cosas que también va a checar el que va al crédito, el que va a soltar la lana, que es el más importante, ¿verdad? El que más atención tiene que poner, bueno, en todo, ¿verdad? Pero el que más atención es el que está soltando el dinero, ¿verdad? Porque si lo soltaste mal, lo vas a perder. Si el contrato está mal hecho, lo vas a perder. O sea, el dinero que prestaste lo vas a perder. Entonces, el que tiene más atención que poner. El otro está ganando, ¿verdad? Al que le están prestando el dinero, pues entre comillas, está ganando y ganando. ¿Por qué? Porque va a construir el edificio que quiere hacer, ¿verdad? Claro, él se va a tener que poner, el deudor, poner atención, a ver, ¿qué dice los intereses? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice el otro? ¿Verdad? Donde a él le puede perjudicar. Cada quien va, como dice, cuidar más. Todo es importante, pero cada quien va a cuidar más una cosa u otra, pues, ¿no? Bien, entonces el acreedor se va a fijar precisamente que la otra empresa que venga a garantizar, tenga facultades de garantizar deudas ajenas. ¿Qué andas haciendo, mi totero? Si tú te dedicas a hacer paletas, ¿por qué andas garantizando una deuda ajena? Y entonces, bueno, el objeto social debería decirlo. ¿Ok? O por ejemplo, hay unas que dicen, ¿verdad? La empresa podrá garantizar deudas de clientes. Pero hay veces que las empresas, en ocasiones, o dar crédito a sus clientes. Casi ahorita, si tú te metes al mundo comercial, muy pocas empresas pagan de contado. Muy pocas. Todas te pagan a 60, 90 días. ¿Ok? Entonces, propiamente le están, como dices, dando un crédito al cliente, ¿verdad? ¿Y el cliente a quién le va a comprar? Al que le dé más crédito. Claro, le pueden cobrar intereses, ¿verdad? Pero el cliente se va a ir con el que le dé más crédito. Entonces, en el comercio es muy poco frecuente que alguien pague al contado. Casi nadie paga al contado. Casi todas las empresas te van a decir que pagues a 90, que te van a pagar a 90 días y es mucho riesgo. O sea, para el que está, para todos, ¿no? Es mucho riesgo, pero más para el que está empezando un negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le pagan 90 días. Imagínate estarle trabajando a alguien 90 días y él llegó el día 90, ay, fíjate que no hay dinero. Y fíjate que no hay dinero, y fíjate que no hay dinero. Y no hubo dinero. Entonces es mucho riesgo, pues, ¿no? Pero así es el comercio, ¿verdad? Las empresas pagan a 90 días. Yo, 120 todavía, ¿no? Y el cliente se va a ir con el que más crédito, con el que más aplace. Entonces, ¿cómo sabes si la empresa realmente puede o no puede garantizar la deuda de otro? Imagínate, el TEC tiene varias empresas, muchas empresas. Y entonces, imagínate que alguien le diga a una de esas empresas que necesita construir algo, le dicen, tráeme un garante, tráeme un deudor solidario. Dicen, pues, fíjate que yo soy, como que dice, esta empresa soy un hijito del TEC. Bueno, pues trae el TEC de garantía, de garante. ¿Qué va a hacer el acreedor? Va a checar en la constitutiva del TEC si puede garantizar deudas de que está viniendo a pedir deudas. ¿Puede garantizar deudas de terceros? Muy bien. Hay algunas que le ponen, solo podrá garantizar deudas de empresas en las que esta empresa es accionista de la otra. En las que el TEC sea accionista de aquella empresa, es dueña de aquella empresa.
Nada más puede garantizar ese tipo de empresas. Viene alguien X, otra persona, oye, Tech, ¿puede ser mi deudor solidario? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí dice en el objeto social que nada más puedo ser garante de empresas en las que yo, Tech, sea accionista de aquella, en la que tengo un interés, o nada más puedo darle créditos a mis clientes, o qué sé yo. ¿Okay? Entonces, habría que ver en ese caso la capacidad, ¿ok? Ahí es capacidad de goce de la persona moral en este caso, ¿ok? Bien, te dice más adelante, por parte del hecho ilícito, acuérdate que en el hecho ilícito todos responden solidariamente, ¿ok? Cuando varias personas cometen un hecho ilícito, todos responden solidariamente. Por ahí vi yo personalmente también vi una tesis en la que alguien falsifica falsificaron y crearon hicieron ficticio, pues, ¿no? Un reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria. Entonces, alguien falsifica la firma del apoderado. Gran parte de los delitos que se cometen híjole, la vida está llena de delitos, y más en nuestro México lindo y querido. Hay gente que nada más está pensando cómo delinquir, cómo hacerse de dinero, cómo engañar. Y una de las maneras más frecuentes como se cometen los delitos es precisamente a través de apoderados. La persona no aparece por sí mismo, inventan un poder que supuestamente se hizo ante un notario, ¿ok? Es la manera más frecuente, ¿ok? Cuando tú estás haciendo una operación, híjole, hay que checar primero que todo que el poder que traiga a alguien sea verídico. Ni modo, aunque que no te dé pena, vas y preguntas con el notario, ¿usted expidió este poder? Falsifican todo, o sea, todo, falsifican un pasaporte, falsifican lo que sea. No van a falsificar una escritura de un notario, pues claro que sí. Y entonces realmente, quién sabe con quién contrataste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder es falso. Entonces, gran parte de los delitos que se cometen por medio de apoderados que son falsos. Todo es falso, ¿verdad? Es falso poder que supuestamente se otorga ante el notario. Bien, más adelante te dice el autor, ¿ok? Entonces te dice ahí, los que causaron un hecho ilícito son deudores solidarios legal, dice, hay solidaridad legal. La ley dice, no es convencional, la ley dice que en este caso hay responsabilidad solidaria. Así lo dice. Entonces, por ahí te dice más adelante el autor, ¿no? Que el origen de una deuda puede ser, en este caso, la solidaridad o es voluntaria o es legal. ¿Ok? Pero no se presume. La solidaridad nunca se presume. Ah, yo creo que no. Bien, más adelante te dice, en la página 491, ¿ok? Te dice el autor, bueno, que realmente van a resurgir esos acuerdos internos que había entre los coacreedores o codeudores, ¿ok? Van a surgir una vez que se extinga la obligación. Mientras la obligación no se haya extinguido, pues no hay bronca porque nadie la ha pagado, no, nadie incumplido, entonces no hay bronca. El problema es cuando se extingue la obligación, porque entonces sí los acreedores o deudores es donde van a empezar a reclamar lo que supuestamente les pertenece. Entonces te dice ahí el autor, solo en letra cursiva, solo aflora después de que este vínculo se extingue por pago u otra forma liberatoria, similar, como hace rato dijeron, ¿verdad? La remisión, la compensación y demás, ¿ok? Y que implique algún sacrificio del deudor. Sí, fíjate, eso es interesante, ¿no? O sea, va a resurgir ese acuerdo, como dice el subyacente, ¿ok? Cuando se extingue la obligación, ya sea que se haya extinguido, ¿verdad? Porque se pagó o se pudo haber extinguido, pero vamos, va a haber bronca si algún deudor tuvo que pagar algo por eso. Porque entonces va a tratar de repercutir en los demás. Pero en cambio, si lo perdonaron, pues no te costó nada. ¿Tú qué? ¿Verdad? Entonces es una gran diferencia. Bueno, entonces te dice eso el autor, ¿verdad? Va a resurgir esos acuerdos internos, que te digo que en la mayor parte de las veces no se hacen. Los dos se comprometen frente al acreedor, sí, pero no dicen entre ellos cómo se van a responder el día de mañana si a uno, si al que no tiene nada que ver con el asunto, si a él le toca pagar, cómo es que le va a poder cobrar al otro. Técnicamente, en principio, pues no, ¿sabes qué? Se irían a mitades a lo mucho.
Pero yo no tengo nada que ver en ese proyecto. Bueno, pues no hiciste ningún proyecto, ningún contrato entre ustedes. Bien, te dicen, después del pago surge la primera línea de relación interna en la cual los acreedores distribuirán conforme a su interés el monto del crédito pagado. Puede ser que, vamos, para otorgar el crédito, los acreedores, son 4 o 5, lo que sea, uno dio el 10%, el otro 40%, ¿verdad? Y finalmente completaron el 100%. Ah, bueno, pues si se recupera, te dice ahí, pues lo lógico es que se les va a entregar a cada acreedor en proporción a su interés, pues, ¿no? Pudiera ser, vamos a imaginar que prestaron 1,000,000, pero finalmente se cobró 1,500,000 ya con intereses, 500,000 pesos de intereses. Ah, bueno, pues esos 500 se van a ir repartiendo entre los acreedores en razón de lo que cada quien aportó por capital, ¿ok? O los deudores repartirán el importe de la deuda cooperando a ella y restituyendo al codeudor la parte proporcional del pago que corresponda a la responsabilidad de cada uno, ¿ok? Y lo mismo, entonces te dice, los deudores también se van a repartir entre ellos, dependiendo, te dice ahí, del grado de manera proporcional según corresponda a cada uno de ellos. Y vuelves a lo mismo. Es que yo no tenía nada que ver esto en este negocio, nomás te apoyé, pero yo no tengo nada que ver, en fin. Te dice más adelante, ¿no? El acreedor que ha recibido todo, en el 1992, el acreedor que ha recibido todo o parte de la deuda, o que hubiere hecho quita o remisión, el que recibió o el que perdonó, ¿ok? Queda responsable, ahí voy, queda responsable a otros acreedores, sí. ¿Alguien habló? Bien. Dice que queda responsable a los otros acreedores, ¿ok? Entonces te dice ahí, más adelante, ¿verdad? Si el acreedor recibió un pago o perdonó, ¿ok? Finalmente te dice ahí, va a repercutir en todos. Y finalmente él va a tener que repercutirle en los demás. ¿Por qué perdonaste? No, pues que fíjate que me dolió el corazón. No, hombre, o sea, ¿por qué perdonaste? Tienes finalmente tú que pagarles a los demás coacreedores, pues, ¿no? Te dice Pero, ahí, sí. o sea, cuando, digamos, cuando tú eres deudor solidario, pero solamente porque algún trámite lo requiere y o sea, tú estás apoyando a alguien, la única forma que tienes de defenderte para que de alguna forma te paguen es justo con este como contrato subyacente que hacen las partes. ¿O hay alguna otra forma de defenderse un deudor solidario que simplemente lo hizo como aval, pero no porque realmente quisiera él el dinero? Acuérdate más. Y está aclarando, acuérdate. Una cosa es aval y otra es solidario, ¿ok? El aval nada más se da en los títulos de crédito, ¿ok? Las partes son avalista y avalado. Nada más se da en los títulos de crédito, pero es un deudor solidario que se da nada más en los títulos de crédito. Nada más para que tengamos eso claro, porque a veces es muy común utilizar indistintamente los términos y son distintos, ¿verdad? Nada más para. Bien, ahora, ¿qué va a hacer este que ayudó a su hermano, ¿verdad? O ayudó a quién sabe quién, ¿verdad? Atravesándose como deudor solidario. ¿Qué va a hacer este? Bien, en principio, él pudiera dar cuenta con el puro contrato, con la pura justificación de que a él lo demandaron y de que él pagó, con eso es suficiente para que él, con el contrato, donde dice que él es deudor solidario y donde dice que él pagó, es suficiente para que él pueda demandarles a los demás acreedores, a los demás deudores, la parte que les corresponda. El problema es, si no hay realmente un convenio entre ellos, pues se va a prorratear, ¿verdad? Se va a dividir todos parejos, todos iguales, ¿verdad? Tal vez alguien lo pudiera demostrar de una manera muy evidente, pues por eso, pues el crédito era para hacer un edificio en un predio del que no soy dueño y no voy a ser dueño del edificio y no lo voy a rentar, o sea, yo no tengo realmente ningún interés, pues es muy obvio que me tienen que pagar el 100%. Pues sí, pero mientras no haya nada por escrito, no vas a poder cobrarle el 100%. O sea, ¿cómo justificas que no tenías realmente tu interés en ese? Pues, ¿cómo? Si yo no lo voy a usar, pues por eso, pues lo hubieras hecho por escrito, ¿verdad? De antemano hubieras aclarado, previendo que en un futuro te pudo haber tocado pagar, ¿verdad? Ahí me dice un amigo, tiene un terreno y alguien necesita un fiador o un deudor solidario. Pero obviamente el deudor solidario el acreedor quiere que tenga bienes. O sea, no nomás se trata de que me vengas y me traigas un amigo.
No, pues yo voy a checar que el deudor solidario tenga bienes. Tiene bienes. Entonces, le están diciendo, en cuanto mi amigo renta ese inmueble en 60,000 pesos mensuales. Y entonces le dice otro amigo, oye, necesito a alguien como deudor solidario, a alguien que tenga un bien. ¿Qué te parece si tú te comprometes como deudor solidario, ofreces en hipoteca tu inmueble y yo te pago 90,000 pesos, por decirlo así? Tú lo estás rentando en 60, bueno, tú, si compareces en este contrato como deudor solidario y ofreces como garantía el inmueble, te voy a dar 90,000 o te voy a dar 120,000, lo que sea. Entonces vas a ganar más que con la renta. ¿Cómo ves? Me preguntan. Pues, en fin, por lo que yo he vivido, pues no, compadre, pues, ¿qué? Pues vas a perder todo, hombre. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene que pagar el otro? Paga 400 mensuales, 400,000 mensuales. ¿Y si falla? Y más ahorita, por ejemplo, esa plática me la hizo allá en enero. Ahorita hay mucha gente, muchas empresas, pues ahí vienen ahí un montón de empresas que están cerrando, o sea, montones de empresas están cerrando ahorita, ¿verdad? Por la razón que sea, pues por la razón que sea vas a perder tu inmueble. O sea, prefiero la renta, poquita, que no quiere, o sea, en donde eres acreedor, a el otro, donde sí, se está comprometiendo a pagarte, que 120,000 o el doble de la renta, sí, y si falla, ¿con qué se va a ir el acreedor? Con el bien que estás dando. Pero bueno, él piensa que es negocio. Esta persona dice, no, pero es que voy a ganar el doble de renta. Pues sí, pero estás arriesgando el 100% de tu bien. Cuando lo estás rentando, no estás arriesgándolo, entre comillas, ¿verdad? Arriesgas la posesión que la puedes perder por 1 o 2 años si no te pagan en lo que dura el juicio. Pero no vas a perder el bien. Acá puedes perder el bien. Se van a ir precisamente sobre el bien que estás dando en garantía. ¿Ok? Entonces es muy común en los contratos que el acreedor puede pedir distinto tipo de garantías, ¿verdad? Entonces puede pedirle a alguien, hizo el contrato con fulanito de tal, le prestó la cantidad tal, le pidió un deudor solidario. A cualquiera de los dos lo puedo demandar. Además, pidió una garantía hipotecaria. Además del deudor solidario, pide una garantía hipotecaria. ¿Ok? Porque finalmente el deudor solidario va en la cola de los acreedores quirografarios. No, ¿sabes qué? Tráeme mejor a una garantía hipotecaria. Entonces habría que ver ahí la hipoteca cómo dice. Hay unas que dicen, únicamente se da en garantía este inmueble. Y hay algunas que dicen, o sea, en el caso de los deudores solidarios, muchas veces, a veces es el mismo, a veces son diferentes. ¿Ok? El deudor solidario puede decir, preferentemente se da en garantía esto, pero finalmente soy deudor quirografario. Pero preferentemente te vas a ir sobre este bien y si no fuera suficiente, te vas contra el resto de mis bienes. ¿Ok? Lo ideal, obviamente, es ponerle un tope a tus responsabilidades, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Es preferible, ¿verdad? ¿Sabes qué? A lo mejor, ya, ni modo. Te tocó ser deudor solidario, alguien te está pidiendo de favor, tú le debes favores, lo tienes que apoyar. Bueno, es preferible ser deudor hipotecario que deudor solidario. ¿Por qué? Porque el deudor hipotecario tiene un tope. Mira, si pierdo esa casa que tengo allá, pierdo tal terreno y demás. Pero no está todo mi patrimonio por medio. ¿Por qué? Porque si de repente este no paga y la deuda empieza, los intereses a subir, llega un momento que se hace una bola de nieve, grandísimo, puedo perder todo mi patrimonio, estoy arriesgando todo mi patrimonio. Entonces a lo mejor el que, ni modo, le tocó ser garante, a lo mejor es preferible que le ponga un tope, ¿verdad? O ponen tú el fiador también le puede poner un tope a su responsabilidad, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué? Yo respondo hasta tantos millones de pesos. ¿Verdad? Claro, aquí las reglas, se acuerda que la está poniendo el acreedor. No, pues no me interesa. Y mientras no me cumplas con tales requisitos de garantía, no suelto la lana. O sea, la bronca es del deudor. Tú tráeme a tal, lo que él necesite. Entonces, muy común, de una manera frecuente, te van a decir que quieren una garantía hipotecaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese llevan preferencia. Y también en cierta forma, a nadie le conviene, ¿verdad? Dar garantías, menos por alguien que no es uno.
Pero bueno, de periodo tiene un tope. O sea, al deudor le conviene más que le pongan un tope a la deuda, ¿verdad? En el sentido que si falla, te respondo con tal inmueble. Bueno, pues pierdo ese inmueble, pero no el resto, que no hace falta que pierda todo el resto, ¿no? Cuando se vinieron las inflaciones fuertes aquí en México, que te digo que andamos 140, 150% de intereses, perdón, de inflación. Imagínate tus intereses en cuánto andaban, si esa era la inflación. Me parece que en Venezuela igual traen una inflación, no sé, arriba del 500%, una locura así, ¿no? Pues, ¿no? Entonces mucha gente pasaba eso, ¿sabes qué? Tenían dos inmuebles. Antes el dinero era muy caro en México. Que te prestaran dinero era muy caro. Ahorita cualquier agencia te presta para comprar para un carro. Cualquier agencia. No estás en el buró de crédito, cualquiera te presta. Cree en ti. Antes, no, hombre. Para sacar un carro a crédito te pedían una casa. Entonces nada más podía sacar a crédito el que tenía una casa. O sea, el dinero era muy caro. Eran caros los intereses y era caro porque te pedían una garantía muy alta, pues, ¿no? Una casa. Si no tienes casa, no te... Y ahorita no. Ahorita, si no estás en el buró y tienes un trabajo, ¿cuántos años llevas en tu trabajo? Tanto. Te lo prestan, ¿verdad? Finalmente ellos tienen como garantía el vehículo, pero antes no. Querían muchas garantías. Entonces, era muy caro el dinero, pues, ¿no? Pedir dinero prestado. Entonces, cuando se vino ese tema de los intereses, pues, la deuda, una deuda en fin, se multiplicaba. Y entonces mucha gente prefería eso. ¿Sabes qué? Te vendo, ¿verdad? Tal terreno, quédate con el terreno hipotecado. ¿Por qué? Porque si no alcanza ahorita a cubrirse esa deuda, se van a venir contra mi otro bien que tengo. Y entonces ya es un cuento de nunca acabar, pues, ¿no? Entonces prefiero venderte a ti, a otra persona, pues, ¿no? Venderte que está hipotecado, cubre la deuda con el banco, ¿verdad? Pero no pierdo ya el otro. Ya el banco ya ahí muere. ¿Sabes qué? Un año de intereses que debo y ahí muere. Y se pagaron con esto, con el otro, y ya. Pero no arriesgo todo mi patrimonio. Bien, te dice más adelante el autor, el deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho a exigir de los otros deudores la parte que en ella les corresponda. Y ahí empieza el problema, ¿verdad? ¿Cuánto le corresponde si no hay contrato de por medio? ¿Verdad? Si el negocio por el cual una deuda se contrajo solidariamente no interesa más que a uno de los deudores solidarios, este será responsable de toda ella a los otros codeudores. Tendría él que demostrar, ¿verdad?, que nada más es de él. Pero si no hay nada de por medio, híjole, pues en principio te pueden llevar entre las patas y vas a tratar de cobrarle a tu codeudor y pues bueno, el otro va a tener que demostrar, no, es que yo nada tenía que ver en ello, pues, ¿no? Siguiente, el deudor solidario es responsable para sus obligados si no hacen valer las excepciones comunes. El contrato es nulo. Entonces lo ideal, te decía, si mandan a un codeudor, lo ideal sería que él llamara a juicio a los demás. ¿Para qué? Para que no le vayan a salir con que él se defendió mal. Porque no, todos nos defendimos, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Te dice más adelante, el deudor que pagó tiene facultad de repetir contra los demás codeudores, dice, para recobrar su parte en la distribución de la deuda, ¿verdad?, de ella frente a los demás obligados, o bien responde frente a ellos si omitió defender el interés común o incurrió en la destrucción culpable. Entonces te dice aquí, ¿qué responsabilidades tiene, qué consecuencias va a haber en el deudor? Te dice, 2, 1, puede recobrar lo que pagó, y 2, puede, finalmente te dice, va a responder, esa es la otra parte, va a responder en caso de que se haya destruido la cosa o en caso de que no haya hecho valer las excepciones posibles. Bien, después viene un cuadro sinóptico que te pone ahí el autor, es interesante, es un resumen de lo anterior, pero vienen, por ejemplo, en la parte activa, los actos conservatorios, que te dice que trasciende a todos, los actos liberatorios, que te dice que trasciende a todos, que es lo que te acabo de decir, y en fin, y que en cada vínculo, al final, puede haber modalidades distintas, ¿verdad?, como te decía ahí el autor. Pues uno era menor de edad, pues el otro tenía 15 años que tu tipo de incapacidad, pues el otro, en fin, ¿no? Podía pasar eso. Siguiente te dice, en la parte pasiva, te dice ahí que los actos defensivos, lo mismo, trasciende a todos los codeudores, pero te dice, pero los actos perjudiciales, en principio,
dice ahí, va a trascender a todos. Si se pierde la cosa, va a trascender a todos, ¿ok? En principio dice, si uno resulta condenado, todos pagan la indemnización, ¿ok? Porque todos cometieron el hecho ilícito. El vínculo también puede tener, también dice ahí, modalidades distintas y puede haber excepciones, ¿ok? Personales, en el cuadro sinóptico te dice, ¿ok? Bien, recapitulación, te dice entonces el autor. En resumen, dice, se han dividido los efectos de solidaridad de dos tipos, ¿verdad? De todo el vínculo jurídico y bien las que son internas. Ahora te dice el siguiente el autor. ¿Qué pasa si fallece uno de los coacreedores? ¿Ok? Fíjate, dicen, si muriera alguno de los coacreedores o codeudores, el derecho de deuda se transmitirá a los herederos. Otra vez. Si muere uno de los coacreedores o codeudores, ese derecho de pagar o de cobrar o de pagar, te dice, se transmite a los herederos y se reparte, ahí voy, se reparte entre todos los herederos en proporción a su haber hereditario. ¿Ok? Entonces, si falleció uno de los acreedores, ese derecho de cobrarle a X persona se hereda, lo van a heredar, ¿ok? Y va a tener, o sea, los herederos de ese acreedor, va a tener el día de mañana derecho a cobrar como si lo hubiera hecho el acreedor. A ver, tú, ¿en qué proporción el muerto, en qué proporción puso o pagó el crédito, ¿verdad? Prestó el crédito, ¿en qué proporción? Así lo van a hacer los herederos, en la misma proporción. ¿Sí, Raimundo? ¿No? Bueno. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con su haber hereditario? La masa hereditaria. Ok. ¿Cuánto recibió de herencia? A ver, ¿cuánto te tocó a ti? Ok, entonces volvemos a lo mismo. Puede suceder que alguien, o sea, el acreedor solidario fallece. Bueno, los herederos tenía 3 hijos. ¿Ok? Pues vamos a imaginar, si no había testamento, bueno, entonces cada uno va a recibir la tercera parte del crédito que tienen contra fulanito de tal. ¿Ok? Entonces, ese sea conforme a su haber hereditario. A uno le dejaron 2/3 partes y a otro le dejaron 1/3, quién sabe qué. Bueno, pues va a recibir del crédito que tiene el otro. ¿Ok? Y entonces, cuando ahí falleció eso, los herederos van a poder reclamar como acreedores solidarios al deudor tal. Al rato el autor te va a complicar más las cosas y te va a decir, por ejemplo, ¿qué pasa si un acreedor solidario deja ese derecho que tiene de acreedor solidario, se lo deja en herencia a un deudor? Otra vez. El acreedor solidario tiene un crédito contra el deudor. Bueno, pues ese crédito se lo deja en herencia al deudor. Entonces, el deudor ya es titular, puede en un momento dado, como es el acreedor, ¿verdad? Es un acreedor solidario, puede reclamar el crédito. ¿A quién? Pues a él mismo. Entonces ahí, fíjate cómo ahí hay una confusión y se va a extinguir ese derecho. Ahorita te voy a decir el autor algunas diferencias en torno a ese tema. El artículo 1993, entonces ahorita, por lo pronto, lo que te dijo el autor, si muere el acreedor o el deudor, va a transmitir en razón de lo que haya recibido el heredero. Si le dejaron la mitad, si le dejaron las 3/4 partes, en razón de eso va a ser el derecho de crédito que tiene respecto de la deuda solidaria o la deuda. ¿Ok? Los herederos del deudor solidario ¿deben pagar la deuda? Sí. Pero acuérdate que todo es a beneficio de inventario. ¿Ok? Sí va a responder por las deudas del deudor solidario, pero a beneficio de inventario. O sea, sí, hasta donde tope. Si no me queda, pues no me quedó. Entonces puede ser que le dejaron 5 casas y una deuda de 1 millón, que es menos que lo... bueno, pues entonces
A lo mejor él mismo las paga, ¿verdad? Para que no le vayan a rematar las otras casas que dejó el muerto. Porque no sabes que me sale mejor pagar la deuda que se vayan a ir contra las otras casas. Siguiente caso, bueno, entonces dice el artículo 1993. Si fallece alguno de los acreedores solidarios dejando más de un heredero, si deja uno no hay problema. Si deja más de un heredero, cada uno de los coherederos solo tendrá derecho a exigir o recibir la parte del crédito que le corresponde en proporción al haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, que ahorita la va a tratar en el capítulo siguiente. ¿Ok? Entonces te dicen, si fallece uno de los acreedores solidarios y dejó varios herederos, los herederos, te dice ahí, van a adquirir, te dice ahí, en proporción a su haber hereditario. ¿Ok? O sea, ¿cuánto le dejaron respecto de los demás? Ahí va a decir eso. Pero una cosa que es importante aquí es, dice, tiene derecho a exigir o recibir. O sea, porque pudo haber pasado, te decía, los herederos pueden reclamar, como ya son ellos ahora los nuevos acreedores solidarios, ellos pueden reclamarle al deudor. O pudo haber sido que ya otro acreedor, se murió fulanito, entonces voy a demandar yo. Otro acreedor solidario demandó al deudor. ¿Ok? Y entonces, por eso te dice el autor, tiene derecho a exigir o recibir. ¿Verdad? Bueno, ya cobró otro. Bueno, pues tengo derecho a recibir de lo que está cobrando el otro acreedor que iba a fallo. Por su parte, el 1998 dispone, si muere uno de los deudores solidarios. Entonces, el otro caso es si muere un acreedor, este es si muere uno de los deudores solidarios, dejando varios herederos. Si deja uno, no hay bronca. El problema es si son varios, ¿cómo se van a repartir algo? Lo mismo, ¿verdad? Cada uno de estos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción al haber hereditario. ¿Cuánto te dejaron? Entonces, como si fuera en la copropiedad, acuérdate, estos son copropietarios. Entre más tienes, más pagas. En una copropiedad, vamos a imaginar que son, no sé, 5 personas que son dueños de un terreno, hay que pagar el predial, pero uno de ellos es dueño de la mitad, uno de los copropietarios, pues tú pagas la mitad del predial. Oye, que hay que pagar X, no, lo que sea. Pues tú tienes la mitad, bueno, tú tienes la mitad de las ganancias y también la mitad de las pérdidas, en la misma proporción que tienes. El otro nomás tiene el 10%, bueno, pues recibe las ganancias en un 10% y paga las deudas en un 10%, en razón de lo que tiene cada uno. ¿Ok? Y entonces te dice ahí, en razón a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, que te lo va a tratar en la siguiente página. Fíjate en la siguiente, te dicen, pudiera suceder, obligaciones disjuntivas, te dice ahí, disjuntas. Dice, pudiera suceder que haya una deuda que sea solidaria, pero diga que nada más determinada persona lo puede cobrar. Algo bien raro, ¿no? Es una deuda solidaria en la que hay varios acreedores, pero nada más uno de ellos puede cobrar. O es una deuda solidaria donde nada más uno de ellos puede ser reclamado, puede ser demandado. ¿Ok? Tiene un efecto, vamos, en un principio dice, pues ¿de qué sirve si nomás puedes demandar a uno? Bueno, puedes demandar a ese, pero tiene el efecto benéfico entre los deudores, va a ser que el día de mañana, si ese paga, okay, entre ellos se van a arreglar conforme a estas reglas de cómo van a pagar, ¿ok? O cómo van a cobrar. O sea, de alguna manera puede traer algún beneficio. Te dice el autor ahí que, en fin, que los extranjeros y no sé qué, pero bueno, fíjate, pon tú en las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias son muy interesantes, porque si has visto alguna vez un estado de cuenta bancario, ponle tú que venga el de tus papás, chécalos alguna vez un estado de cuenta bancario. Una cosa es quién es el dueño del dinero depositado y otra cosa es quién puede disponer de él. Y otra cosa es quién es el beneficiario. Son cosas muy distintas. O sea, ponen tú, si en una cuenta bancaria dice Juan y María, empieza el problema. ¿Eso qué es? ¿Que los dos son dueños de la cuenta bancaria o que conjuntamente pueden retirar el dinero? Es muy común cuando hay un divorcio, híjole, pues ya sabrás, empieza la bronca entre uno y otro y entonces empiezan a valerse ese tipo de cosas.
¿Puede uno de los cónyuges sacar todo el dinero del banco? O, espérate, está en sociedad conyugal. Nada, necesitas el consentimiento del otro. Sí, pero aquí me autoriza. Dice Juan o María. Estoy autorizado para retirar el dinero que no es mío, pero estoy autorizado. O sea, el día de mañana no puede el otro cónyuge alegar que tomé indebidamente la mitad de su dinero que le pertenecía de esa cuenta bancaria, porque cuando se hizo la cuenta bancaria decía que podían retirar Juan o María. Entonces, una cosa, insisto, una cosa es de quién es el dinero y otra cosa es quién puede retirar el dinero. Son cosas distintas. ¿Ok? Puede ser que alguien recibió una herencia, uno de los cónyuges, y lo metió en la cuenta. Pero la cuenta dice que pueden retirar Juan o María. Y entonces, pues el otro cónyuge picudo saca todo el dinero. Espérate, ese dinero me pertenecía, sacaste el dinero que me heredó mi papá o quien sea. Pues sí, pero no estoy cometiendo ningún delito. Reclámamelo. Reclámame la devolución y ok, pero delito no es. Acuérdate, aquí la gente lo que busca es si es delito o no es delito. Lo civil, hombre, en fin, vámonos a juicio y ya veremos qué pasa. Pero la bronca, lo importante para el que va a hacer algo ¿es delito o no es delito? ¿Me puedes meter en la cárcel o no me puedes meter en la cárcel? Ese es el tema que le preocupa al que anda haciendo algo que sabe que no debe hacer, ¿no? ¿Es delito o no es delito? ¿Me pueden meter al tambo sí o no? Sí, no, pues no lo hago. No, acá esa fianza, pues me la viento, a ver qué pasa, ¿no? Ahí tienes a todos los políticos mexicanos que les vale, ¿no? Saben bien que, pues, con dinero en mano, pues, en fin, pueden hacer muchas cosas. ¿Para qué digo que pueden hacer con dinero en mano? Entonces puede ser que uno de los cónyuges diga, pues lo mismo, con dinero en mano, me vale, ¿sabes qué? Pues demándame y sácame el dinero de la bolsa, pues por lo pronto ya está en mi bolsa. Y luego, pues ya veremos qué pasa. Con el dinero en la bolsa, pues tengo para pagar a un abogado, qué sé yo, y tú no vas a tener. Yo tuve un cliente, él se casó en Chihuahua, pero vivieron el matrimonio aquí en Monterrey. Cuando se vino lo de la delincuencia organizada, se fue a vivir a Texas, a Estados Unidos, y allá en Texas se divorciaron, allá se peleó la familia, el matrimonio ese. Y dice él que en la primera audiencia su esposa le demandó, no recuerdo cuál fue lo que en principio le demandó. Oye, increíble, la demanda era de machote. O sea, nomás ponerle crucecitas. O sea, no, papá, sin tanto rollo. Ponle tu nombre de tu cónyuge, dónde vive, y estas tachitas aquí, haz de cuenta, así. Así es la demanda de divorcio, haz de cuenta. Como que facilito, sin tanto rollo. Bueno. Entonces dice que, en fin, no recuerdo cuál fue el primer juicio que tuvo él, pero bueno, lo interesante es que él dice que en la primera audiencia, dice el juez me pregunta, en fin, ¿es usted fulanita? Sí. ¿Es usted fulanito? Sí. Muy bien. ¿Es usted cónyuge de ella? Sí, es mi esposa. Muy bien. Dígame al día de hoy cuánto ha gastado en abogados. ¿Cómo? Que cuánto ha gastado usted en abogados al día de hoy por motivo de este juicio. Entonces, $120,000, $150,000. Muy bien. Tienes 3 días para depositar la misma cantidad en la cuenta de tu esposa para que tengan una defensa igual. Fíjate cómo es el derecho, cómo es de distinto el derecho. Eso es lo que debiéramos estar pensando en México para lograr la igualdad del hombre y la mujer. Porque normalmente en un divorcio la mujer pues, no tiene liquidez. Digo, en nuestra cultura, seamos sinceros, ¿verdad? Y ahorita, yo sé, ustedes son generaciones distintas, pero ustedes son una partecita así de la sociedad, ¿verdad? Son la partecita que decidió estudiar una carrera y demás, ¿verdad? Y ya ustedes tienen bien metido en la cabeza, no dependas de nadie ni de tus padres, menos de un hombre o de una mujer, ¿no? ¿Verdad? Pero ya lo tienes bien metido tú en la cabeza, sabes que tú tienes que trabajar, no estés pensando en casarte y depender de la otra persona. Ahorita la cosa se ha puesto en gruesa, no te creas. Han corrido muchos hombres de sus carreras, de sus trabajos, y dependen totalmente de la mujer. Totalmente. Y están rozando porque no la corren a ella. Pero ya el hombre depende totalmente de ella. Me tocó a mí un caso de un matrimonio, se fueron igual
la esposa le ofrecieron un trabajo muy bueno en Querétaro. Él renunció aquí, se fue a vivir a Querétaro con su esposa y allá se puso a buscar trabajo y se puso a buscar trabajo y se puso todo y pasó más de 1 año y 2 años y no encontraba trabajo y no encontró trabajo. Y hay un dicho que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se sale por la ventana. Algo así es el dicho ese. Ya cuando no hay dinero, se acaba el encanto de las cosas. Bien padre. Cuando hay dinero, ¿verdad? Pues vas aquí, vas allá, traes para esto y traes para el otro. Cuando no hay, realmente empiezan los problemas, ¿verdad? Todo es color de rosa en los cuentos de Walt Disney, donde hablamos de un príncipe y una princesa, y que quién sabe qué, pues los dos tenían dinero, ¿verdad? Pero el problema es cuando ya uno no tiene, y entonces empiezan, ahí sí, ahí se volteó la balanza, y entonces aquí me ha tocado saber aquí de varias personas, hombres, ¿verdad? Que ya dependen totalmente de su mujer, y ahora ellos están dedicados al hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los corrieron de trabajo y ahorita no hay contrataciones, por decir algo, por lo de la pandemia y demás. Entonces ya las cosas están volteando, ¿verdad? A cualquiera de los dos les puede tocar, ¿no? Y pues al rato eso va a ser fuente de más problemas. Entonces lo que te decía es que a que se divorciaron en Estados Unidos, lo primero que le dijo el juez fue eso. ¿Cuánto has gastado en abogados? Muy bien, deposita la misma cantidad en la cuenta de tu esposa. ¿Para qué? Pues para que precisamente la justicia sea igualitaria, ¿verdad? Sea justa, ¿verdad? Equitativa para ambas partes. Porque es injusto que tú tengas para defenderte, contratas un muy buen despacho de abogados y tu esposa no. Eso es injusto. Y entonces, en lugar de estarnos peleando aquí en México con la O y con la A, no digan niños y niñas y que digan maestros y maestras, puras tonterías. Debe uno estar pensando en ese tipo de leyes igualitarias. Eso es realmente a donde debiera llegar la igualdad del hombre y la mujer y no estar pensando en la O y en la A y cosas que son... Te juro que Carlos Slim, Bill Gates no están pensando en la O ya, ni un segundo de su vida. Ni un segundo le dedican a la O y a la A. Y aquí no, hacen una conferencia, llenan un auditorio discutiendo la O y la A. Cuando hay problemas más serios como ¿verdad? ¿Verdad? Que pudieran estar discutiendo en un foro, ¿verdad? Que, oye, ¿sabes qué? Espérate, no, que normalmente pasa que la mujer no tiene liquidez porque se dedica al hogar. Digo, ustedes son la excepción, insisto, ¿verdad? Pero la mayor parte de la sociedad mexicana no es así. Y entonces, normalmente la mujer está desprotegida en un juicio de divorcio porque no tiene la liquidez que tiene el esposo, ¿verdad? Bien. Ese es otro rollo, maestro, ya. Ah, bueno, ya. Indivisibilidad. Puede ser, te dice ahí que bueno, te dijo primero que todo, y eso ya lo he visto en bienes, cuando una cosa es indivisible, dicen, depende más el factor económico que si la cosa se puede partir o no. ¿Verdad? El clásico caso, por ejemplo, un caballo pura sangre, ¿es divisible o no? No, pues si lo partes, pues así que pues no lo vas a vender, no te va a servir para nada. Pero el ejemplo que te ponía ahí Gutiérrez y González en una ocasión, ¿no? ¿Sabes qué? Pero un puerco, a lo mejor un puerco lo puedes vender más caro en partes que entero. ¿Verdad? Le sacas más provecho. Ah, es divisible, a pesar de que vas a matar al pobre puerco, ¿verdad? Pobre puerco. Es divisible jurídicamente hablando. Entonces tiene que ver, la divisibilidad no tiene que ver con si se puede fraccionar o no la cosa, sin que le ocasiones o no un daño, sino más que todo tiene que ver con la cuestión económica. Y entonces te dice el autor más adelante, comienza entonces, bueno, con esas deudas que son indivisibles, y te dice el autor, este tipo de deudas no permiten, ¿ok? Un cumplimiento parcial, tiene que ser el cumplimiento total. La deuda es indivisible, tiene que cumplir. Dice, y esa indivisibilidad de la deuda, en la siguiente página 496, te dice el autor, esa indivisibilidad se puede ver a dos razones. En sí, a la naturaleza misma de la deuda, o bien puede ser como que dice que las partes lo hayan pactado. Esto lo tienen que cumplir todos juntos. ¿Ok? No lo pueden cumplir en partes, tiene que venir todo el grupo musical. No, pues fíjate que el cantante, no, esta deuda se cumple todos juntos. Imagínate que A le dice a B,
voy a constituir una servidumbre a tu favor, B, en tal terreno. A le dice a B, voy a constituir una servidumbre en tu terreno. A tu favor, pues, ¿no? Tú vas a ser el predio sirviente, el mío va a ser el predio dominante. Ya hicimos el contrato y se va a hacer la servidumbre. Y en lo que se va a hacer la servidumbre, fallece el del predio dominante, el que se comprometió a darla. Bien, el predio va a pasar a propiedad de los herederos. Ahí nada más todos pueden cumplir con la obligación que estaba originalmente, que había pactado originalmente el autor de la sucesión. No, como son copropietarios, los herederos, no pueden unos sí cumplir y otros no. No, espérate, son copropietarios, todos tienen que cumplir constituyendo permitiendo la servidumbre. Es una obligación indivisible. ¿Por qué? Porque esto es de coherederos y no pueden unos cumplir y otros no. No, espérate. El terreno es único, todos los heredaron, todos son dueños de un porcentaje del átomo de cada parte del terreno y entonces no se puede cumplir en partes, ¿no? Tienen que cumplirlo todos los herederos. ¿Ok? Bien, te dice más adelante, efectos de la indivisibilidad. Si la prestación debe entregarse por entero y debe entregarse y obtenerse por entero, ¿ok? Eso significa que cualquiera de los codeudores, dice, debe entregar el todo a cualquiera de los acreedores. ¿Ok? Tienes que entregarlo todo, la obligación indivisible completa, pues, ¿no? Por otra parte, bueno, te dice el artículo 2006, te dice, cada uno de los que han contraído conjuntamente una deuda indivisible está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad. Fíjate qué interesante es este artículo. Te dice, si hay una deuda indivisible a la que se comprometieron varios a realizarla, se entiende, ¿verdad?, que todos están obligados, dicen, ¿ok? Está obligado por todo, aunque no se haya estipulado solidaridad. O sea, es indivisible, pues se parece mucho a la solidaridad, ¿ok? La tienen que cumplir todos, se parece mucho, pero finalmente más adelante el autor te hace diferencias, ¿no? Pero se parece mucho, ¿ok? La deben cumplir todos, pues, ¿no? Bien, dice dice más adelante el autor, puede suceder que algo, vamos a decir, los deudores, los codeudores, estaban obligados a entregar algo, ¿ok? Que es indivisible. Y resulta que la cosa perece. Entonces dice, si la cosa perece, pues tienes que encontrar otra manera de cumplir con la deuda. Y entonces puede ser que los obligues a pagar el valor de la cosa. Entonces los obligas a pagar el valor de la cosa y ya se convirtió en divisible. O sea, como lo que originalmente, el compromiso original que era indivisible, en virtud de que ya no se puede cumplir porque perece, dice, perece por culpa de todos, ¿ok? El ejemplo que te da. Entonces dice, esto se convirtió en algo ya divisible, ¿ok? Te dice al final, esto es, el objeto pierde su carácter de indivisible al convertirse en una prestación equivalente en dinero, la obligación también dejará de ser indivisible, ¿ok? Automáticamente, pues. Entonces te dice ahí, te da precisamente el artículo 2010, que te dice, pierde la calidad de indivisible, uno, si la cosa se perdió, dice ahí, y hubo culpa de todos. Todos son responsables de los daños y perjuicios proporcionalmente al interés que tienen. Si algunos fueran culpables, bueno, pues responderán en proporción a los que solamente hayan sido culpables de la pérdida de la cosa. Bueno, ahí más adelante el ejemplo que te da el autor, el de un gato. Ok. Dice que José y Francisco estaban obligados a entregar un gato siamés determinado a Elena y Abril. Entonces te dice ahí, sí, pues ahí la obligación es indivisible, el gato no lo puedes, o sea, no puedes partirlo, aunque a lo mejor en pedazos sea más valioso, pues no puedes dividir, ¿verdad? Tienes que entregar el gato. La mascota muere por culpa de los deudores, ¿ok? De los deudores, no te dice que por culpa de uno de ellos, de los deudores, de los dos. Entonces te dice ahí que pues, se le va a buscar un precio y finalmente se va a buscar un equivalente
Y entonces te dice, si el gato valía 4,000, cada deudor deberá dar 1,000 pesos a cada acreedor. ¿Ok? Fíjate cómo es. Cada deudor, dos siguen siendo deudores solidarios. ¿Ok? Y tienen a su vez la deuda con 2 acreedores solidarios. ¿Ok? Entonces, este le debe, los dos son deudores solidarios. ¿Okay? Entonces, este le debe 1,000 y 1,000 y el otro le debe 1,000 y 1,000. No es que uno deba 2,000 y el otro 2,000, no. Este le debe a un acreedor solidario 1,000 y al otro acreedor solidario 1,000. Y el otro le debe 1,000 a un acreedor solidario y 1,000 al otro acreedor solidario. Insisto, no es que cada quien deba 2,000 a uno y a otro. No lo distingas. ¿Ok? Estos siguen siendo acreedores solidarios. Bien, te dice más adelante, los herederos de este quedarán también comprometidos al pago entero de la deuda y de igual manera al fallecer alguno de los coacreedores de la prestación. Bueno, te está hablando aquí. ¿Qué pasa si en una obligación indivisible fallece? Entonces te dice ahí un coacreedor en una obligación indivisible. ¿Ok? Entonces te dice ahí, fallece un coacreedor. Dice, cualquiera de sus herederos tendrá facultades de exigir el pago integral. Fíjate qué interesante. Si la obligación es indivisible, cualquiera de los herederos del acreedor puede exigir el pago total porque es indivisible. ¿Ok? Bien, y se podrá exigir el pago integral de la cosa indivisible. Y te cita entonces el artículo 2007. Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución indivisible. Cada uno puede exigir la completa ejecución indivisible, obligándose a dar suficiente garantía para indemnizar a los demás coherederos. ¿Tú quieres que nada más te cumplan a ti esa obligación indivisible? Ok, garantízale a los demás que no te los vas a llevar al baile. Pero no puede por sí solo perdonar el débito total, fíjate qué interesante, ¿ok? Ni recibir el valor en lugar de la cosa, ¿ok? Esto es interesante porque te acaba de decir hace rato que cuando la deuda no era indivisible, no te dije cuando era divisible, cuando no era indivisible, sí podía un acreedor hacer perdón y ya se encontraba, se entendía con los demás. Bueno, aquí te dice que si la deuda es indivisible, no puede hacer ningún perdón uno de los acreedores solidarios. ¿Ok? Entonces dice, pero no puede por sí solo perdonar el débito total ni recibir el valor en lugar de la cosa. Solo por consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse quita de ella. ¿Ok? Entonces, te dice, antes, si la obligación es indivisible, un acreedor solidario no puede hacer perdones, no puede remitir la deuda, ¿ok? Sino, 2008, con el consentimiento de todos. Con el consentimiento de todos puede perdonar o puede, en su caso, hacer quita. ¿Ok? Pero estamos hablando de la indivisible, porque en la divisible sí lo puede hacer y ya se bronquea con los demás acreedores. ¿Por qué perdonaste? Ese es bronca de ellos. Pero en la indivisible no lo puede hacer, te dice ahí el autor. No produce ni ninguno de los efectos de solidaridad, te dice entonces. ¿Ok? Pues los coacreedores de prestación indivisible no están facultados para nomar, remitir, compensar o confundir la obligación, como sí lo podía hacer antes. Tampoco la interpelación de alguno de los coacreedores de prestación indivisible interrumpirá la prescripción respecto a los demás. ¿Ok? De la indivisible, tendría que hacerlo todos. Por otra parte, la pérdida de la cosa por culpa de uno de los codeudores no responsabiliza a los demás, sino solo al culpable. Tampoco la excepción opuesta por uno de ellos favorece a los restantes. ¿Ok? Más adelante te dice indivisibilidad convencional. ¿Ok? Lo otro te dijo que por naturaleza la cosa es indivisible o por convenio. Pudiera ser que las partes acuerden que la cosa sea indivisible. Entonces te dice ahí. Profe. Sí. No, pero son conceptos, son conceptos distintos la solidaridad que la indivisibilidad, ¿verdad? O sea, no es que una sea consecuencia de la otra, sino que ya sea estás en régimen de solidaridad o por la naturaleza del objeto entras en el régimen de indivisibilidad. Así es, ajá. Sí. Ah, ok, es que tenía dudas si uno era consecuencia de otro, pero no, son regímenes distintos. Ajá, así es, dependiendo de la obligación. Se puede dividir la obligación independientemente de los acreedores, ¿verdad? Bien, te dice aquí, indivisibilidad convencional, y bueno, pues te dice,
No, pues que en Francia sí se permite que la autonomía de la voluntad y demás tiene una ventaja adicional, te dice ahí el autor. Si se permite, si las partes acuerdan que es indivisible, o sea, dice, tiene una ventaja, o sea, aunque realmente no lo sea. Si las partes acuerdan que sea indivisible, dice, tiene una ventaja, dice, los acreedores, el acreedor para él o los acreedores, tal convención tiene la ventaja adicional 498, ¿ok? A la que proporciona la solidaridad. Dice, de que aún en caso de que fallezca uno de los codeudores, fíjate, la ventaja que tendría si convencionalmente señalan que es indivisible, aunque realmente no lo sea. Te había dicho hace rato que si uno de los, si fallecía uno de los, si fallecía uno de los acreedores solidarios, iba a transmitirse a los herederos. Entonces te dice aquí, tiene la ventaja de que aún en el caso de que fallezca alguno de los codeudores, los herederos de estos sigan obligados a prestar el todo, indivisible aún, aunque el objeto no hubiera tenido tal calidad. Porque antes el autor te había dicho, ¿verdad? En el otro, antes, si no era indivisible, te había dicho el autor, ¿verdad? Los herederos de algo van a responder en base a la proporción de lo que heredaron. Y en cambio, en este caso te dice, ¿ok? Te dice que si la deuda consideraron que era indivisible, tiene que cumplirla totalmente cualquiera de los herederos a quien reclames, cualquiera de los herederos del deudor solidario, pues, ¿no? Entonces dice el autor, mira, no está prohibido en México, él estima que sí es posible eso y que ofrece esa ventaja de que en caso de que llegara a fallecer, ¿qué es lo que sucedería, verdad? Que los herederos tendrían que cumplirla completa y no en partes. Indivisibilidad y solidaridad te dice, entonces, ¿en qué se parecen? Pues te dice, se asemejan en que el deudor de la prestación indivisible, igual que en la del solidario, debe pagar todo. Y el coacreedor también tiene derecho a exigir el pago de todo. Diferencias entre solidaridad e indivisibilidad. Entonces te dice, la solidaridad proviene siempre, acuérdate, de la voluntad y de la ley. En cambio, la indivisibilidad proviene o de la naturaleza de la cosa o de la voluntad humana. Otra diferencia, dice, sus efectos ante el fallecimiento, lo que te acaba de decir. Si fallece el codeudor solidario, sus herederos pagarán el total de la deuda, pero dividida entre todos ellos en proporción a su haber hereditario. En cambio, en la indivisible, te dice ahí que cualquier heredero tiene que cumplir totalmente, pues, ¿no? Bien, fíjate, otra que anota aquí el autor, por ejemplo, en la indivisibilidad no se permiten pagos parciales y en cambio en la solidaridad sí se pudieran permitir pagos parciales. ¿Ok? Bien, acuérdate, sí se permite, pero no está obligado. Acuérdate, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, pero sí se permite. En cambio, en la indivisibilidad no puede haber pagos parciales, no, tiene que ser junto. ¿Ok? Bien, te dice aquí más adelante, todo idéntico ocurre paralelamente entre coacreedores. Dicen, bueno, paralelamente te dice, entre coacreedores, los herederos de un solidario tendrán derecho a cobrar una parte alícuota. En cambio, si la deuda fuere indivisible, tienen derecho a cobrar de manera integral el objeto. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. La clase que viene, el lunes, seguimos al capítulo 31 y luego nos vamos al 29. O sea, ojalá tengamos oportunidad y nos vamos al 29, que es el tema de término y plazo. Algo han visto, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahorita nos vamos al 31 y luego, si nos da oportunidad, el 31 tiene 10 páginas también, me parece. ¿Sí? Bueno, tiene 7. Entonces, el 31 y 3 páginas del 29. Sale. Gracias, nos vemos pues. Gracias, profe, hasta luego. Sí, Bye. gracias. Todo del proyecto. Sí, dime. Sí, si nos pasamos un poquito de tiempo. No pasa nada. Ok. Dale. Bye. Gracias. Gracias, profe, hasta luego.